Seguimos con la semana del cuidado contra la obesidad y quiero presentarles en este momento a la nutrióloga Gwendolyn Dávila Olmedo y al doctor Jim Palmar Barreto para hablar de factores de riesgo. Hace un momento comentábamos con el doctor Eduardo Ríos sobre esta situación que nos ha puesto en un entredicho a las personas en materia de obesidad. Y hablando de factores de riesgo, por favor, ¿cuáles son esos factores de riesgo que tienen las personas en general o que se enfrentan las personas en general cuando se habla de obesidad? Bien, durante muchos años se ha visto la obesidad como un desequilibrio simplemente entre lo que comemos y lo que gastamos, ¿verdad? Okay. Sin embargo, ahora se sabe que eso es solamente la punta del iceberg y que en esta es solamente una fórmula generadora de esta enfermedad de la obesidad y que en ella influyen múltiples factores de riesgo que incrementan entonces la aparición de esta enfermedad. Bien sea genes, hay factores sociales, el desarrollo de otras enfermedades o comorbilidades e incluso la administración de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, genética. Muchos pacientes se escudan o justifican su sobrepeso o su obesidad simplemente porque dicen no, es por herencia. Soy de hueso ancho. Así es. Y realmente no es así. A pesar de que se han identificado genes específicos que condicionan un riesgo para desarrollar obesidad, simplemente el 1% de las personas han sido diagnosticados con este gen para desarrollarlo. Es decir, no heredamos el gen, solo estamos heredando nuestros hábitos o los hábitos de nuestros padres y eso es lo que está condicionando el desarrollo de la obesidad. O sea que no hay un gen como tal que te predisponga a ser obeso. Sí lo hay, solo que se representa nada más en el 1% de la población adulta, es decir, es muy mínimo. Además, algo muy importante es que si tenemos esta variante genética, depende mucho desarrollar la enfermedad porque las variantes genéticas son solo una parte del riesgo. La otra parte del riesgo representa los demás factores que pueden ser modificables y que también contribuyen, pero a mayor parte del riesgo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si tengo este gen de riesgo de desarrollo de obesidad más malos hábitos, mala alimentación, mayor consumo de alcohol y demás factores que ya conocemos que contribuyen al desarrollo de la obesidad, es muy probable que vayamos a desarrollar. Sin embargo, el mismo individuo con la misma variante genética, pero con mejores hábitos de alimentación, el riesgo disminuye. Es todo un caldo de cultivo, ¿no? Para que pueda ser propenso a esto. Es que la enfermedad es una enfermedad de origen multifactorial, es decir, eso es importante. Tener algo no excluye la posibilidad de hacerlo, claro. ¿Okay? O desarrollar esta enfermedad. Fíjate que nosotros aquí en el Centro de Investigación y Gastroenterología no solo llevamos a cabo consultas médicas, sino también desarrollamos área de investigación, ¿no? Acá nosotros hicimos un estudio epidemiológico donde, lamentablemente, diría yo, encontramos que solo el 24.6% de las personas están en normopeso, es decir, tienen un peso adecuado, lo cual resulta totalmente alarmante. 2 de cada 10 personas tienen un peso normal. Así Los es. demás todos están fuera de su peso, pueden estar más pesados o más delgados, ¿no? Así es. Entonces, esto realmente es llamativo. Por lo tanto, conocer estos factores ambientales que condicionan el desarrollo de esta enfermedad resulta fundamental. ¿Okay? Eso del tema ambiental para mí es una revelación, la verdad, porque uno creería que la contaminación, bueno, sí, influye en nuestra manera de respirar, ¿no? Influye en nuestra manera de ver incluso la ciudad, pero que sea una propensión para generar obesidad, eso sí es interesante. Sí, aquí sí quisiera aclarar un poco con respecto. Cuando hablamos de ambiental, no hacemos referencia directamente al ambiente, sino a todo aquello que puede ser modificable y que no depende de genes, ¿no? O sea, podemos referirnos al aspecto urbano. Así es, por lo menos. Cuando hablamos de ambiental, te puedo hablar de factores sociales, factores sociodemográficos, inactividad física, cualquier hábito que nosotros podemos modificarlo y que entonces reduzca la enfermedad. Por lo menos, fíjate que hay estudios que nos hablan que vivir a una cuadra o a cuadra y media de un sitio de comida rápida nos da un riesgo del 20% de desarrollar obesidad. Es decir, han hecho diversos estudios en diversos países donde esos pacientes tenían un 20% de obesidad y un 38% de sobrepeso. O sea, simplemente el hecho de dónde vivo ya puede ser un riesgo para yo desarrollar obesidad. Y eso ni siquiera tenemos un poder, como lo comentaba, doctor, de decir, simplemente ya no lo veo, ¿no? Eso puede ser una cuestión hasta psicológica. Doctora Gwendolyn, algo importantísimo que quiero platicar con ustedes, cómo identificar esos factores de riesgo. Mencionábamos esto que es interesantísimo, ¿no? El tener una cadena de comida rápida al lado de nuestra casa es un problema. ¿Otro factor o cómo lo identificamos otros factores?
Lo que pasa es que para poder identificar los factores, primero tenemos que tener muy presente que la obesidad no es algo que aparece de la noche a la mañana. No se contagia como o el algo COVID, ¿no? súbito que hoy me desperté y hoy ya desperté con 1, 2, 3 kilos más, ¿de acuerdo? Claro. Entonces hay que tener muy en cuenta que la obesidad es una construcción que se va haciendo a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que contribuye a esta construcción? Malos hábitos por muchos años y dado este conocimiento, la obesidad, lejos de ser un problema estético de no me gusta cómo me veo, Claro. hay que primero decir, ok, estoy en riesgo, voy a tratar de prevenir el que ciertos factores me sigan aumentando de peso para prevenir llegar a la obesidad. Entonces, lo vemos demasiado en consulta, que los pacientes siempre llegan y al momento de preguntar acerca de cómo ha sido la historia de su peso durante mucho tiempo. Entonces los pacientes siempre, y a lo mejor lo vemos demasiado familiar o demasiado común, que es que no sé, o sea, yo antes era muy delgada y a partir de cierta edad Claro. empecé a subir de peso y hasta ahorita ya no he podido recuperar mi peso. Eso es un mito. Totalmente, hasta el punto en el que no empiezas tú a analizar cuáles fueron estos factores. Entonces, una de las preguntas claves, incluso uno de los ejercicios que a nosotros nos gusta mucho poder ponérselos a los pacientes es analizar, ok, entonces tú me dices que a lo mejor a esta edad, a los 30 años, comenzó tu aumento de peso. Dime, ¿qué sucedió a esos 30 años? ¿Qué modificaste? ¿Qué hiciste diferente? Entonces el paciente empieza a analizar y dice, no, ok, entonces a mis 30 años tuve mi primer embarazo, consumí más alimento del que debería y ya no pude recuperar mi peso después del parto. Eso en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres. Por ejemplo, pueden ser muchos factores, incluso otro, a esa edad a lo mejor me cambié de trabajo, a lo mejor este trabajo es mucho más demandante, disminuyó mi actividad física y por eso, que es otro factor, aumenté de peso y ya no lo he podido recuperar. Otra cosa muy importante es a esta edad a lo mejor o en este momento de mi vida, no sé, tuve alguna situación complicada, un divorcio, algo por el estilo, claro. que hizo que yo entrara en un estado emocional complicado. Y esto hizo que mi relación con la comida cambiara. Entonces, para contestar la pregunta de cómo identificar estos factores, es primero vamos a identificar cómo ha estado mi peso, cuáles han sido los cambios y qué ha pasado cuando tú identificaste esos cambios. Ya que los identificamos, es muy importante que nosotros estemos preparados para decir, ok, ya lo identifiqué, ahora, ¿qué me toca hacer? ¿Tengo la necesidad de hacer el cambio? Sí, totalmente. ¿Estoy preparado para hacer el cambio? Ahí es donde justo caemos la mayoría de las personas, porque podemos pasarnos años sin realizar un cambio, sin poder hacer un cambio, pero tenemos la idea de que sí lo necesitamos hacer. Entonces, primero identificarlo, ver cuál de todos estos factores, porque en redes sociales, en todos los medios, tenemos inundados de factores de riesgo y no lo sabemos de memoria. Incluso hay quienes los pacientes ya llegan contigo y saben lo que les vas a decir, saben lo que les vas a explicar. Lo importante es que como paciente, como persona, tú sepas cuáles de todos estos factores son los que a ti más te han impactado en tu cambio de peso. Es importante esto que señalaba al principio de no verlo desde el punto de vista estético, sino verlo desde el punto de vista de salud, ¿no? No aspirar a ser como estos estereotipos que se nos presentan en redes sociales o que se nos presentan en medios de comunicación, sino decir, esto lo necesito hacer por salud. Y hablando de salud, ¿qué tipo de estrategias podríamos emprender como pacientes si yo siento que estoy cambiando de peso en aras de justo identificar cuáles han sido los hábitos que se han modificado? ¿Qué estrategias necesito implementar para regresar a mi peso que en algún momento pudo ser ideal? Bien. Fíjate que primero, ante cualquier paciente que nos llegue con obesidad, nosotros debemos hacer un abordaje que sea multidisciplinario, ¿verdad? Debe trascender más allá de lo que come y de lo que hace ejercicio. Pero debe iniciar con algo muy importante que es, como mencionaba Gwendolyn, es aceptar la obesidad como enfermedad, ¿no?
No verlo nos- como algo estético. Así de es. entrada. Y nosotros, como terapeuta o personas que vamos a hacer la intervención, identificar cada uno de estos factores para hacer una medida terapéutica que sea personalizada a las necesidades del paciente y a la dinámica que tiene el paciente en su día a día, porque podemos implementar estrategias que simplemente el paciente, por no tener horarios, no los va a cumplir Claro. y se le va a hacer muy difícil apegarse a la terapéutica. Entonces también depende mucho de nosotros como personas que hacen la intervención para que el paciente se adhiera a ella, ¿ok? Además, establecer estrategias para la obesidad me va a permitir o frenar también el desarrollo de otras enfermedades, porque la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades como diabetes, para desarrollar como hipertensión, para enfermedades como la enfermedad del hígado graso no alcohólico, ¿ok? Y esto a su vez puede generar un círculo vicioso que va a seguir empeorando la ganancia de peso y a su vez empeorando la enfermedad. Por lo tanto, es sumamente importante hacer este tipo de intervenciones. Esto de la individualización que menciona el doctor Jim es muy importante porque tenemos que hacer una evaluación totalmente directa a los pacientes para poder determinar en qué manera podemos incidir y de qué manera podemos lograr que el paciente pueda hacer estos cambios. Entonces, uno de los ejemplos que tenemos en este momento es, y se ve mucho en consulta últimamente, es el aumento de peso que ha habido en estos años de Por la pandemia. pandemia, claro. Totalmente. Entonces, el paciente te dice, es que no sé qué pasa, pero en este tiempo que he estado trabajando en casa, mi peso ha subido impresionantemente. ¿De acuerdo? Entonces, primero lo que tenemos que hacer es identificar qué está pasando. ¿Por qué estás subiendo de peso? Identificas que estás consumiendo mayor cantidad de alimento, identificas que estás haciendo más tiempos de comida. ¿Qué es lo que tú identificas? Después de identificar esta parte, identificar el problema, en qué escenario ocurre, ahí es donde ya es importante que el paciente logre identificar qué acciones pueda hacer para poder sobrellevar estos problemas. Entonces me acuerdo que esta semana justo platicaba con uno de los pacientes que me dice, es que lo que yo hice fue tratar de llevar mi lugar de trabajo a mi recámara. Y yo le dije, perfecto, o sea, es una de las opciones que tú tienes y lo has hecho bastante bien. Sin embargo, hay otras opciones que también pueden estar en tus manos, lo puedes hacer perfectamente y también te van a ayudar. Y esto va a evitar que tu peso siga en aumento. Entonces, platicando justo con el paciente, qué otras estrategias o acciones o medidas pudo haber tomado o tomará en las siguientes semanas. Bueno, otra es, por ejemplo, tratar de que respete mucho sus tiempos de comida. Es muy fácil, estamos en casa, nos paramos, vamos a la cocina, consumimos algo de alimento, nos volvemos a sentar a trabajar. Entonces, si respetamos los tiempos de comida, no va a haber esa sensación de hambre, de querer levantarme e ir por más alimento. Otra cosa de las que platicábamos era, lo que pasa es que en mi casa siempre hay mayor disponibilidad de pan dulce, por ejemplo, galletas. Entonces, si te es difícil tratar de evitar el consumo de estos alimentos, ¿qué medidas podrías tú tomar para no caer en esta parte? No, pues no compro. Perfecto, si eso te funciona, vamos a intentarlo. No tener esta disponibilidad de alimentos en casa porque sé que si los tengo me los voy a comer, mejor no los compro. Entonces, de acuerdo, ¿qué harías? Voy al súper. ¿Cómo lo harías? Voy cada fin de semana, hago una lista de alimentos donde excluyo este tipo de alimentos e incluyo alimentos más saludables en el que a lo mejor puedo dejar cocinada alguna colación por si me quiero parar de cuando estoy trabajando y lo único que voy a encontrar es algo más saludable en comparación con, por ejemplo, el pan dulce o alimentos con mayores contenidos de azúcar. Creo que hay un punto aquí muy importante y se lo pregunto a ambos, que es el tema de la honestidad. Todo paciente debe de ser honesto, ¿no? De saber reconocer esta parte de he subido de peso, pero no sé por qué he subido de peso. Considero que los pacientes sí saben por qué han subido de peso, porque sabemos lo que estamos comiendo, ¿no? Incluso saben más que tú como profesional. Claro. Pero aquí lo importante es tratar de orientar al paciente a que él mismo trate de identificar cuáles son estas causas, en qué es lo que puede estar fallando y él mismo va a poder mencionar cómo es que puede modificar esto, cómo puede salir de este problema. Siempre viendo la parte
desde personalizar un plan de acuerdo a todo su historial clínico, incluso familiar, del paciente y cómo se desarrollan en estos años. Ya para ir cerrando, ¿cómo frenar a tiempo el aumento de peso? Es decir, se escucha mucho entre las familias, entre las personas, los amigos de chin, ya no me queda este pantalón, ya estoy botoneando de la camisa, ya no me cierra el saco. ¿Cómo hacer? ¿Cómo me doy cuenta? Pues, ¿no? Claro, es esto que tú mencionas es clave. Hay personas que desgraciadamente, para no enterarse o no darse cuenta, no acuden a consulta médica, Claro. no saben, no se toman estudios de laboratorio, ni siquiera miden su peso con frecuencia. Es importante nosotros, La báscula es importante. como adultos, tal vez no con frecuencia para no agobiarnos tanto, pero a lo mejor una medida mensual que pudiéramos hacer para poder ir monitoreándolo. Ok, en un mes noté que subí 500 gramos. Podemos analizar en este mes qué fue lo que hice diferente para que estos 500 gramos se vieran reflejados. Ok. Entonces es importante, sí, tener una báscula, poder medir el peso, incluso una cinta también, de las que utilizamos, muy comunes en casa, puede servir para medir cintura y poder ver cómo está haciendo Cinta esta métrica. medida. Una cinta métrica totalmente. Y es muy importante sí identificar estos cambios, ir llevando un monitoreo muy personal y pues darle la importancia que tiene, ¿sí? Como hablábamos al principio, la obesidad no es un problema solamente de apariencia, es una enfermedad que debemos tomarla con seriedad. Es una enfermedad como desarrollar diabetes, como desarrollar hipertensión, es igual de importante y tratar de prevenirla es muy importante y sobre todo tratarla con toda la seriedad del mundo. Doctor Jim Palmar, ¿algo más que agregar al respecto? Perfecto. Doctora Gwendolyn. Sí, la verdad es que en esta parte sí me gustaría tratar de que las personas podamos darle la importancia de que la obesidad vamos de punto A a punto B. No hay que esperar a llegar a punto B para desarrollar la enfermedad y ponernos en riesgo de desarrollar otras complicaciones. La prevención es La clave. prevención es lo más importante, sale más barato y evitamos el riesgo de todavía muchas más enfermedades. Doctores, les agradezco muchísimo que nos hayan dado esta información y nosotros seguimos con ustedes en esta semana del cuidado de la obesidad. No se pierdan lo que sigue. Muchas gracias.